Bienvenido a una nueva edición de este podcast de jardinería y paisajismo. Yo soy Claudio Dorato y estoy aquí para compartir contigo experiencias, consejos, tips y demás relacionados al mundo de la jardinería, el emprendimiento y el diseño de jardines. En el episodio de hoy voy a compartir con vos cómo tener un jardín de rocas o rocalla. No te vayas, que ya comienzo. ¿Cómo tener un jardín de rocas? Este artículo, ya lo he compartido por medios impresos a través de lo que es la revista Clubhouse, acá en Mendoza, Argentina, en la edición de junio del 2017, si no recuerdo mal. Luego salió también en el diario Los Andes, que es un importante diario de aquí. ¿Qué es tener un jardín de rocas? ¿Qué es una rocalla? Bueno, es un jardín muy particular, con unas características muy específicas, más afín a lo que son los jardines xerófilos, al ser paisajismo o a la ser jardinería. Es decir, jardines en donde vamos a estar cuidando este recurso tan importante que es el agua. Cuando vivimos, mejor dicho, en una zona en donde el agua es un bien importante, nosotros ya llevamos varios años con una emergencia hídrica, entonces los jardines tradicionales con una carpeta de césped grande, bien bonita, bien regada, ya no es algo en lo que podamos pensar y estar tranquilos con nuestra conciencia, sino que ya tenemos que tener un poquito más de conciencia, un poco más de responsabilidad y de estar cuidando los recursos para las generaciones que vienen. Entonces, pueden pensar en un jardín de rocas o en una rocalla, aunque sea para un sector del jardín, es más que importante. Ahora sí, ¿qué es un jardín de rocas? ¿Qué es una rocalla? Es un estilo de jardín que se va a caracterizar por tener una decoración rústica, natural, donde vamos a emplear rocas de distintos tamaños, distintos colores, distintas formas, además de que vamos a emplear grava o arena o inclusive piedra partida y una selección de plantas que son resistentes a la sequía, es decir, que tienen adaptaciones, ya sea en función de sus raíces, en función de la forma de las hojas o cómo almacenan el agua, para estar adaptadas a las condiciones de poca humedad en suelo. Entonces, si nosotros lo hacemos y lo hacemos bien, va a tener un aspecto muy natural, muy parecido a los espacios que podemos encontrar, esos rincones que nos gustan en nuestra precordillera mendocina, la precordillera de los Andes. Una rocalla no es solamente plantas y piedras o plantas y rocas. Nosotros podemos incorporar otros elementos como podría llegar a ser una gruta o armar un arroyo artificial. Pero bueno, ¿cómo vamos a construir un jardín de rocas? Lo primero va a ser ver dónde vamos a hacerlo. ¿Qué parte de nuestro jardín vamos a destinar para este tipo de ornamentos, si lo queremos llamar así, este pequeño jardín de rocas o gran jardín de rocas? Entonces vamos a elegir el área que de preferencia tiene que ser uno de muy buena iluminación, donde le dé el sol, mínimo unas 6 horas al día. Si tenemos la posibilidad de contar con un terreno irregular con distintas pendientes, ese sector con mayores pendientes son las ideales para armar este tipo de jardín, por lo que no van a estar acumulando agua en el caso de lluvia, pero si no lo podemos hacer, nosotros podemos generar esas pendientes. Y si lo queremos hacer de forma plana, con un nivel 0, por decir así, de pendiente, lo que vamos a tener que asegurarnos es de que la tierra que nosotros estemos usando para el cultivo tenga un buen contenido de arena, y si nuestro suelo por debajo es arcilloso o tiene mucho contenido de arcilla, lo ideal es que lo tratemos como si fuese una maceta y armemos una cama debajo, un piso o la base con piedras. Si lo hacemos en el suelo,
tiene mucha arcilla, te recomiendo que hagas una capa de piedras de alrededor 20 centímetros de altura, como para que el exceso de agua quede concentrado ahí y no esté en contacto directo con las raíces de nuestras plantas. Esos son casos extremos, ¿sí? No lo vas a tener que hacer siempre. Pero bueno, ya elegiste el lugar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pensar cómo queremos nuestro jardín. Si tenemos piedras muy lindas que queremos que se destaquen porque las hemos elegido, porque las trajimos del campo o porque fuimos y las compramos, o si las plantas van a ser los protagonistas que se van a encontrar en este ambiente rocoso, bien natural, bien rústico, que ya has imaginado y que te sugiero lo plasmes en un papel, que hagas el dibujo cual artista plantea el paisaje para desde luego llevarlo al terreno. Disculpa la pausa. Te recomiendo entonces lugar, buena exposición, terreno con pendiente, natural, artificial o ninguna. A mí me encantan los terrenos con mucha pendiente. Cuando tengamos nuestro dibujo, cuando tengamos nuestros elementos, lo que vamos a hacer es empezar a llevar al jardín, al terreno, esa distribución que nosotros vimos en nuestro papel. No vamos a colocar las plantas todavía, vamos a distribuir las rocas, las más grandes, luego las que le siguen, para que nos vayan dejando esos espacios entre las mismas donde nosotros vamos a colocar las plantas. Si las plantas las tenemos en maceta, lo que vamos a ir haciendo es, una vez que hayamos distribuido las piedras o las rocas, distribuir las plantas en los lugares que nosotros nos habíamos imaginado. Alejarnos de la composición, verlos. Si realmente nos gusta, podemos comenzar a plantar. Si no, empezamos a mover las plantas del lugar hasta que la composición final sea de nuestro agrado. Si las plantas las compraste en el vivero, te recomiendo que te averigües cuál es el tamaño máximo que van a alcanzar. ¿Por qué te pido esto? Porque muchas veces nosotros compramos plantas que van a llegar al 1,50 m de altura cuando sean adultas, pero las compramos con 20 o 30 centímetros. Entonces, si las colocamos en un primer plano, cuando estas crezcan nos van a tapar las plantas que están detrás. Esto sobre todo cuando nosotros hacemos este jardín de rocas y estamos empleando gramíneas. El tema de los pastos, que por ahí hay algunos que son muy bellos, que con el tema de las brisas se mueven y parecen como olas. Entonces, primero, si compras las plantas y no las conoces del todo, averigua qué tamaño tienen para que después las ubiques en un segundo o un tercer plano, alejándote desde el punto donde vos los ves, para que en el momento que crezcan no tapen al resto. Si vas a usar plantas crasas, si vas a usar cactus, también los distribuís, te fijas cómo quedan, si te gustan. Entonces, cuando ya la composición, piedras y plantas es de tu agrado, llega el momento entonces de plantarlas. Las macetas, siempre que las estás desarmando, que estás sacando una planta de una maceta de estas plásticas y ves que está el pan muy compacto, lleno de raíces, te recomiendo romper un poquito esas raíces, abrir levemente ese pan para que cuando vos las coloques en el suelo, las raíces comiencen después a crecer y la planta se desarrolle. Si no nos tomamos ese trabajo, puede ser que la planta después termine chica y no crezca porque las raíces es como si estuvieran todavía contenidas en esa maceta. Esto lo he observado con plantas grandes, con robles que se han secado, y cuando lo hemos ido a sacar, resulta que la planta, cuando la habían colocado hacía unos años antes, no se habían tomado este trabajo, entonces las raíces se habían seguido creciendo en círculos y parecía una madeja, un ovillo de raíces. Y eso hizo que la planta no prosperara. Bueno, en este caso yo te recomiendo que te tomes ese trabajo si las raíces están muy apretadas, para que las plantas puedan prosperar. Una vez que ya acomodaste las plantas, acomodaste primero las rocas, después las plantas y demás, va a quedar un espacio entre medio. Va a quedar espacio libre donde vas a ver la tierra. Esa tierra nosotros la podemos dejar
si los espacios son muy chicos, porque lo va a terminar cubriendo las plantas, y más si has elegido algún tipo de plantas tipo cubresuelo, algunas plantas carnosas como los rayitos de sol, la uña de gato y demás, que van a ir creciendo y van a ir cubriendo. Entonces por ahí no hace falta mucho más trabajo. Ahora, si los espacios que tenemos con tierra a la vista son grandes, lo ideal es que sean cubiertos con piedra partida o grava. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que el jardín se luzca por mucho tiempo sin problema que nos estén apareciendo las malezas? Es, antes de colocar la piedra, vamos a colocar una malla geotextil o una tela específica para esto, antirraíces o antihierbas, depende de dónde vives, la vas a conseguir con un nombre o con el otro. Sino la famosa tela vegetal, que está muy de moda hoy por hoy para el tema de las bolsas estas de supermercado que reemplazan a las de plástico, a las de nylon. Entonces esa tela sobre el suelo y arriba de ellas el tema de la piedra partida. Si nosotros vamos a colocar un riego por goteo, lo que tendremos que hacer es colocamos la tela, colocamos el riego y posteriormente arriba de todo eso vamos a estar colocando la piedra partida para que no se vea todo nuestro circuito de riego para las plantas. Esto es todo, digamos, no es muy complicado de armarlo. Lo que sí te sugiero que elijas un grupo de plantas acordes, no estés mezclando mucho, pero si usas crasas, por ejemplo, podés poner algunas cactáceas con crasas. Depende de las crasas que elijas. Te diría que no las combines con otras como podrían ser algunas aromáticas como el tomillo, el romero o el romero nano, que podrían ir muy bien en un jardín de rocas. Hay aster enanos, algunas clavelinas, algunas verbenas, algunos narcisos que también se pueden llegar a ir incorporando a estos jardines, pero como te decía antes, planificalo, haz el diseño, hace una buena selección de plantas. Si tenés manos artísticas, dibujalo. Si no, empezá a buscar algunas ideas en internet como para poder llevar a tu jardín. Si querés más información, podés arrimarte a tu vivero de confianza y de esa forma vas a saber qué otro tipo de plantas podés llegar a incorporar. Así es que, bueno, estamos terminando este episodio de hoy. Te agradezco que estés acá, espero que te haya gustado el programa, que lo compartas. Si tenés alguna duda, algún comentario, que me lo dejes debajo de las notas del programa. Y bueno, nos encontraremos en el próximo capítulo de Jardinería y Paisajismo. Yo soy Claudio Dorato, te agradezco la valoración positiva. Hasta el próximo encuentro.